es lo que está justificando la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué opina todo esto el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio? Luis Carlos, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, Pepe. Muy buenas noches. ¿Qué implica esta determinación de la Corte? Bueno, implica que las empresas del sector energía que en los últimos 4 o 5 años han sido afectadas por diversas decisiones del gobierno que viola la Constitución, pero sobre todo en 2021 el gobierno aprobó una reforma de la ley de la industria eléctrica que toma cosas que limitan la competencia, le dan privilegio a la Comisión Federal de Electricidad, eliminan muchos de los factores de competencia. Por ejemplo, uno muy importante era las subastas de largo plazo, en donde la CFE estaba obligada a comprar la energía de aquella empresa que le ofreciera el mejor precio. Con la reforma a la ley de la industria eléctrica, el gobierno estableció que la CFE tendría privilegio de acceso a la red, y eso desplazó a muchas empresas a la cola, y eso limitó la competencia y otras cosas más. El tema es que las empresas se establecieron 2 mecanismos para litigar esta ley de la industria eléctrica. Una fue una acción de inconstitucionalidad que se presentó ante el Senado por los partidos políticos, que se resolvió en 2022, pero que no alcanzó los 8 votos. Se acusó en ese momento que el ministro Saldívar, que era el presidente de la Corte, digamos que organizó votaciones extrañas, de tal forma que ningún artículo de la ley impugnada alcanzó los 8 votos para invalidarla. Entonces, digamos que la ley quedó más o menos vigente a pesar de que atentaba contra muchos artículos de la Constitución. Pero lo que ayer la Corte definió fueron amparos que habían sido otorgados a empresas, y la Corte, la segunda sala, tenía que resolver en definitiva sobre esos amparos, y resolvió que eran válidos, que quedaban firmes y que además eran aplicables para todas las empresas, no solo para las quejosas. Y en los hechos esto significa que la ley de la industria eléctrica en su totalidad queda sin efectos, está invalidada. Eso es lo que ocurrió ayer, y es un buen ejemplo del tipo de medidas de protección que la Corte puede ofrecer cuando el gobierno decide implementar leyes inconstitucionales y que las empresas tienen una ventanilla de última instancia. Pero ahora estamos viendo, Luis Carlos, y te interrumpo, estamos viendo la reacción de Palacio Nacional y de la reacción justamente de Morena, quienes quieren llevar a juicio político al ministro que dio su voto de calidad para dar trámite a este amparo que aprobó la Corte. Así es, Pepe. Claramente lo quieren llevar a juicio, y claramente eso le va a dar pie a López Obrador en insistir más que la Corte debe ser elegida por voto popular, y además ya anunció el presidente una iniciativa que no había contemplado para el 5 de febrero, que es una iniciativa básicamente para derogar toda la reforma energética que se hizo en el gobierno de Peña Nieto en 2013. Entonces, es parte de la estrategia de López Obrador para radicalizar su discurso, y es un tema, por cierto, que quiero destacarlo porque genera una contradicción en el mensaje de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum en las últimas semanas y meses ha dirigido un mensaje al sector empresarial mexicano y les dice en privado que ella está a favor de que los particulares participen más en el sector eléctrico, que el gobierno no puede solo. Ha estado diciendo que es necesario que haya más inversión en el sector de energías renovables, y esto ha generado en los privados, en las empresas, cierta noción de tranquilidad, decir, bueno, es que Claudia sí quiere y va a, digamos, tener una postura más flexible que López Obrador. Pero López Obrador está diciendo abiertamente que va a derogar no solo toda la ley que permitía mayor inversión privada en el sector eléctrico. Y hoy Claudia Sheinbaum, por cierto, sacó un mensaje en redes sociales apoyando a López Obrador. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el verdadero mensaje de lo que el próximo gobierno va a hacer? ¿Lo que está diciendo López Obrador, lo que dice Sheinbaum en público, o lo que dice Sheinbaum en privado al sector empresarial? Esto está generando confusión porque no sabemos si es un mensaje de campaña o es un mensaje real. Pues muchas gracias Luis Carlos, gracias por tu colaboración. Es un asunto sin duda a fondo, lo cual nos llevará a seguirlo comentando si tú nos lo permites. Gracias, claro, y buenas noches. Sí,
Buenas noches. Buenas noches, gracias. El doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia.